Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:40 en la mañana. Escuchamos hace minutos a Paola Cabezas con una posición radicalmente a favor de la responsabilidad política del presidente. Paola Cabezas dice que se ha demostrado la responsabilidad política del presidente. Hoy se ha escuchado, pero tienen la posición de que el presidente es responsable políticamente del delito de peculado, que fue el calificado por la Corte Constitucional para el trámite de este juicio político. ¿Qué piensa Joana Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, sobre este juicio político que arranca el día de hoy? Asambleísta, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, Belkis, gracias a Radio Sonorama por el espacio y la oportunidad. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos ven también en este momento. Y creo que siempre en la política existe incertidumbre. No podemos decir que en la política todo está dicho, sino hasta el último momento. Pero creo que necesitamos como país también dejar de normalizar estas situaciones. Luego de 2-3 meses en los que hemos estado siguiendo este proceso de enjuiciamiento político, ya los asambleístas deberían tener claro su criterio y no deberían existir elementos externos ni para negociar de un lado ni del otro lado. Y por eso la Izquierda Democrática tomó una decisión como partido, de forma orgánica, democrática, y esperemos que todos los asambleístas que llegaron a ocupar un curul gracias a la Izquierda Democrática puedan también ser consecuentes con esa decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión nosotros es que en este momento en el que nos encontramos en el juicio político, un proceso viciado en el que han degradado el Estado de Derecho, en el que han atacado la verdad y la razón, y en el que se ha realizado un sinnúmero de negociaciones en las que por un lado tienes un grupo que ya se ve sentado en la silla de algún ministerio con algún sector estratégico, y por otro grupo quienes por su incapacidad también no han podido llevar un proceso con la transparencia y han podido tener los elementos necesarios para convencer a los asambleístas de la responsabilidad política que deba tener el presidente Guillermo Lasso. ¿Y todo esto en qué se va a traducir? Perdón, Joana. ¿En qué se va a traducir? Usted dice, hasta este punto ya los legisladores deberían tener claro su criterio. ¿Cuál es el suyo y cómo va a votar usted? La Izquierda Democrática fue el que votamos justamente para poder llamar al juicio político. No, pero es incomprendible que cómo se puede llamar a enjuiciar a un presidente con un proyecto de resolución. Así igualito como un proyecto de resolución con el que se votó el Día del Perro Feliz, con el Día del Bizcocho, es un proyecto de resolución idéntico, sin un sustento, sin un informe, sin los elementos. Y aquí hay que mencionar que ambos, tanto los proponentes como la Comisión de Fiscalización, han llevado este proceso a este punto. O sea, han violado todo procedimiento de la ley. No han tenido incluso tampoco la astucia para poder ganar esta batalla. Si sabían que tenían en la Comisión de Fiscalización esta traba y lo conocían, porque de ambos lados pidieron pronunciamiento de un criterio tanto al jurídico de la Asamblea como al Procurador General del Estado, ambos sabían que no se iba a tener los votos para aprobar un informe. Pero yo le pregunto si no, a ver, cuando se arma el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en 2020 y se lo aprueba, se supone que se incorpora un artículo, el 142, que establece que para evitar este tipo de situaciones que las ha habido en las comisiones, sobre todo en la de fiscalización, que fue bautizada en su momento con la comisión de archivo, porque había procesos que morían en la comisión de fiscalización o quedaban en lo que algunos se llamaban el limbo político, el limbo jurídico, aprueban ese 142 que establece que ante la ausencia de un informe, el Pleno decidirá. ¿No hace eso el Pleno el martes pasado, asambleísta? No, nosotros seguimos manteniendo cómo tiene que ejecutarse el artículo 142, porque muchos hablan de interpretar la ley. Los asambleístas, ni ningún ciudadano puede interpretar la ley. Los únicos que pueden interpretarla son los jueces. Lo que tenemos que hacer, o lo que estamos llamados nosotros, es ejecutarla. El artículo 142 es muy claro y responde a proyectos de ley, responde a procesos de fiscalización, y hay que hacer esta aclaración de lo que es un proceso de fiscalización y de lo que es un juicio político. Por ejemplo, un proceso de fiscalización como el que se llevó a cabo de esta investigación del agua con arsénico es un proceso de fiscalización que termina un informe, pero cuando hablamos de un juicio político tiene un trámite y un procedimiento especial que se establece en la ley. Pero un juicio político es un proceso de fiscalización. Un proceso de fiscalización, un proceso de investigación.
pero un proceso de fiscalización termina, o por ejemplo, con un informe o con el inicio de una solicitud de un enjuiciamiento político que tiene un procedimiento y requisitos distintos. O sea, para usted un juicio político no es equivalente a un proceso de fiscalización. El juicio político inicia con una solicitud de enjuiciamiento político. Un proceso de fiscalización puede ser cualquiera que la comisión haya decidido iniciarlo, como por ejemplo le ponía el proceso de investigación del agua contaminada con arsénico, en el que se presenta una solicitud en la comisión aboca conocimiento a este tema, que lo puede hacer cualquier comisión. Cualquier comisión puede hacer un proceso de fiscalización. Un juicio político solamente puede llevarse en la comisión de fiscalización. Entonces, esas diferencias entre los términos, entre el procedimiento, entre lo que establece la misma ley orgánica de la función legislativa. ¿Y cuál es el ejemplo más puntual? Cuando intentaron también, con el artículo 142, el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, lo mencionamos con claridad, hubo una acción de protección, que podemos estar de acuerdo o desacuerdo cómo se dio y la forma en la que esta se llevó a cabo, pero la misma acción de protección reconoce una violación al debido proceso y a la seguridad jurídica cuando se llama a juicio político a los consejeros con el artículo 142. Y la Corte Constitucional reconoce que ellos eran consejeros luego de su destitución de la Asamblea Nacional y esta acción de protección que había declarado la vulneración de los derechos. Entonces, tenemos un precedente que es esta acción constitucional que le da la razón a los consejeros de que no se podía aplicar el 142 para juicios políticos, y lo de la Corte Constitucional que los reconoce en ese momento y que habían incumplido funciones porque luego de haber sido destituidos, haber ganado la acción de protección, haber sido incorporados como consejeros, sesionaron y no nombraron al presidente del Consejo de la Judicatura. Podemos tener interpretaciones distintas acerca de este tema, pero el proceso hasta este momento ha tenido falencias. Este proceso no solamente en el ámbito jurídico, sino también político, cuando los mismos proponentes salen manchados durante este proceso de investigación. O sea, yo coincido con usted en que el proceso ha tenido falencias. Incluso yo públicamente he sido crítico desde el inicio con cosas tan elementales como la presentación de la solicitud. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas falencias. Pero, perdóname, pero sí me hace ruido el que se pretenda separar lo que es un proceso de fiscalización de lo que es un juicio político, porque el juicio político forma parte de lo que es la de fiscalización. Correcto. Sí, pero un proceso de fiscalización... Me hace ruido eso, perdóneme, asambleísta, con todo respeto. Sí, no, y de hecho lo hemos analizado muchísimo este tema, porque cada comentario o cada opinión siempre tratamos de analizarlos con los equipos, con los asambleístas, y debatimos muchísimo acerca de estas situaciones. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión y por qué lo hemos sostenido? No solamente en este. Recuerden que nosotros ya veníamos sosteniendo que el artículo 142 no puede aplicarse a un juicio político, porque el juicio político se encuentra con un procedimiento especial, como también un procedimiento de juicio político a un presidente y vicepresidente. Incluso el mismo dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional menciona que debe regirse al procedimiento que establece la ley orgánica de la función legislativa, que no puede entenderse como lamentablemente lo hicieron a un inicio, de citar, por ejemplo, el procedimiento de juicio político a cualquier ministro o jefe de Estado. Entonces tiene su procedimiento especial. Pero más allá de eso, de que estos sean elementos de discusión, de debate, que puedan también servir a este momento, sí tenemos que entender que existe una degradación del Estado de Derecho, que quieren decirnos que un juicio político no tiene que ser jurídico, cuando lo político es elemental que tenga una base jurídica para toda actuación. Nos quieren vender politiquería con política. Hasta este momento, ¿cómo podemos entender? Y nuevamente tengo que mencionarlo, que los mismos ponentes, por ejemplo, hayan firmado un informe en el que sostenían este contrato. Y digo ponentes porque se aprobó con los votos del Partido Social Correísta y la bancada correísta. Entonces, estos elementos hacen ruido, y estos discursos cambiantes no pueden tampoco dejar de estar en la mente de la ciudadanía. Correcto. Y con todo esto, asambleísta Moreira, de manera directa y puntual, ¿usted quiere decir entonces que usted y una facción de la ID se va a abstener en la votación o van a votar en contra? ¿Cómo van a votar? Eso es lo que el Partido de la Izquierda Democrática ha dado su pronunciamiento claro. Nosotros no vamos a ser parte de este proceso. Ellos han mencionado que la abstención es una resolución que fue tomada por el CEN con los presidentes provinciales, con los representantes del exterior, con los asambleístas. Y nosotros hemos mantenido por qué, y les hemos dicho a los presidentes, necesitamos que este proceso avance. Necesitamos saber si el presidente Guillermo Lasso ha cometido peculado o no. Y es impresionante que en este momento no podemos decir si el presidente cometió o no peculado, no podemos decir si es inocente o es culpable. Y ese no fue el fondo con el que decidió el Partido de Izquierda Democrática. Porque no se trata tampoco de un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno popular o un gobierno impopular. Lo que queremos es que el país pueda tener una decisión siempre visible de lo que va
hacer la izquierda democrática y que no sea por momentos coyunturales. Si el día de mañana hay un enjuiciamiento político, un presidente que sea popular, pero que no se ha demostrado que tenga las pruebas de que haber cometido peculado o cualquiera de las temas de las causales, la izquierda democrática debe ser muy firme en esto. O un gobierno que también sea impopular, pero que existe un procedimiento que está viciado. Entonces no se trata de un gobierno de derecha o de izquierda, de un gobierno popular o impopular. Se trata de que tengas una seguridad de cómo va a actuar un partido, una organización más allá o fuera de las coyunturas políticas. Sigue sin quedarme claro, ¿cómo van a votar? Lo he mencionado, vamos a mantenernos en abstención de este proceso. La decisión... se van a abstener. Se van a abstener. Y la decisión ha sido que el asambleísta sea consecuente con la decisión del partido. Puede votar en contra, unos compañeros votaron en contra, otros votaron abstención. Pero el mensaje como tal es respetar el Estado de Derecho, respetar la institucionalidad, respetar también que en este proceso las falencias de los mismos ponentes e interpelantes llevan a que la izquierda democrática pueda tomar esa decisión. Desde el día número 1 mencionamos. ¿Por qué no votar sí o no? ¿Por qué abstenerse? No, de hecho ha sido... Digamos, el voto de abstención, perdóneme, pero en política se puede entender como una suerte de lavado de manos. No, de hecho fue un debate también que lo tuvimos en el CEN con los presidentes provinciales y se ha tomado esa decisión de que los asambleístas puedan, en el margen de la decisión, que es respetar el Estado de Derecho, respetar la institucionalidad, pueda ser su voto dirigido a eso. Algunos compañeros decidieron votar abstención, algunos compañeros decidieron votar en contra, pero es en la línea de decisión del Partido Izquierda Democrática, porque lo que podemos hacer nosotros como partido es decir cuáles son las líneas a tomar y que tú te sometas con base a estas líneas y que eso se vea reflejado en tu votación. Y puede ser en contra o abstención, va a depender muchísimo del criterio del asambleísta, pero respetando la línea orgánica del partido. Y eso es lo que queríamos aclarar, porque dicen, ¿por qué abstención? Los compañeros decidieron abstención, pero respetando la línea del partido. Otros decidieron en contra, pero obviamente yendo en la línea del partido. De aquí no puedes pasar a decir, no, es que la línea del partido votará a favor, ¿no? Entonces hay una línea recta y va a ser también el criterio y la posición de que el asambleísta quiera tomar en el Parlamento. Nosotros votamos abstención la mayoría porque era un proceso que no le íbamos a legalizar, pero ahora, luego de escuchar la intervención del presidente, obviamente hay que tomar una decisión respetando nuevamente ya la dirección que ha dado la organización. Asambleísta, entiendo toda esta parte del procedimiento y la explicación que ha dado. Sin embargo, hay quienes cuestionan esta postura respecto a la abstención que usted ha indicado, por la cual se van a decantar, y su postura puntual de Johanna Moreira. ¿Por qué? Porque en su momento, el año anterior, en 2022, cuando se discutía la destitución de Yesenia Guamaní como autoridad dentro del Consejo de Administración Legislativa, usted en múltiples entrevistas argumentaba, por ejemplo, que Yesenia Guamaní en ese momento era servil a este gobierno y lo cuestionaba. Entonces, hay quienes se preguntan por qué de este cambio de postura, quizá. Y quizá una falta de incoherencia de Johanna Moreira. Bueno, no podemos hablar de incoherencia cuando hemos sido muy claros y hemos sido críticos a este gobierno. Quienes somos oposición nos corresponde criticar, exigir y trabajar. No podemos tampoco pretender, por ejemplo, que si este gobierno me cae mal tiene que irse porque tiene que irse y nosotros quedarnos sentaditos sin aportarle al Ecuador. Entonces mejor vayámonos todos a la casa, y por eso voté por la muerte cruzada y aún sigo creyendo que en este escenario de inestabilidad no podemos permitir que el poder se quede en manos de intereses partidistas o intereses personales. Yo sigo criticando al gobierno y es mi responsabilidad exigirle a este gobierno que cumpla, y son las formas en las que tenemos que hacer. Y en este proceso en el que hemos encontrado todos estos argumentos, en el que hemos sido desde el día número 1 muy críticos de este procedimiento, y quienes representan la corrupción intimidante tampoco pueden venir a dar clases de moral a este país porque los conoce claramente. Yo no soy aliada de este gobierno, me interesa ser aliado a un país y quiero que este gobierno tenga éxito, porque el éxito de este gobierno es el éxito de todos los ecuatorianos. Y si tenemos que ponernos a trabajar, pongámonos a trabajar. Si tenemos que criticar, critiquemos. Si tenemos que exigir, tenemos que exigir las cuestiones. Pero no podemos pretender que en este procedimiento, por ser oposición a un gobierno, tengamos que degradar el Estado de Derecho. O sea, usted lo que nos está diciendo es que no está de acuerdo con el procedimiento, no está de acuerdo con el juicio político, va a votar por la censura, pero eso no le hace gobernista a usted, asambleísta Moreira. ¿Por qué gobernista? Le pregunto. No le estoy enseñando, le consulto, por si acaso. No le he dicho gobernista. Le pregunto, eso no le hace gobernista, tomando sus palabras. A ver, creo que somos ecuatorianos todos y necesitamos que este país salga adelante y necesitamos dar herramientas desde el punto en el que nos encontramos para que este país avance.
pero tener esas posiciones o blanco o negro no le hacen bien al país. Estamos tan divididos que ese odio en el que nos quieren poner en dos extremos totalmente distintos y que son incapaces de poder ver que hay personas que podemos criticar a este gobierno, que podemos exigir a este gobierno, pero que también podemos tomar decisiones responsables. Hay quienes, por ejemplo, toman con pinzas la postura crítica que usted señala de izquierda democrática cuando, por ejemplo, en su momento María Sara Gijón estuvo al frente del CERCOP, cuando tenemos a Andrés Vallejo, uno de los líderes históricos de la ID, como embajador, cuando tenemos al general Moncayo, que aunque nunca ha sido afiliado de la izquierda democrática, pero ha hecho su carrera política en la ID, y eso es innegable, es hoy consejero de gobierno para seguridad. Cuando, por ejemplo, y se lo dije a Aralto Basigalupo la semana pasada, que conversó conmigo en este espacio, él publicó un tuit y se lo dije, ¿cómo se manda un tuit con la elección del general Moncayo diciendo el juicio está caído? Evidentemente eso se presta para la suspicacia. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que ustedes tienen una oposición crítica al gobierno cuando hay gente vinculada al partido históricamente, que es parte del gobierno del presidente Lasso? Bueno, hay dos personas vinculadas históricamente. María Sara Gijón fue la compañera de Javier Herbas, no fue parte del partido, y de hecho nosotros rechazamos públicamente la intervención de María Sara Gijón, y hoy por hoy critico la gestión. Creo que ha sido una gestión negligente la que ha tenido María Sara Gijón frente al CERCOP. Gracias a Dios también ya está fuera, la respeto como mujer, respeto algunas causas que ella ha liderado, pero en el tema de contratación pública ha sido un proceso o una gestión bastante negligente, porque no se ha podido también hacer un proceso de fiscalización. Por ejemplo, el general Paco Moncayo públicamente ha dicho, incluso en estas seccionales, mencionó que él no tiene nada que ver con la izquierda democrática, que él nunca ha sido la izquierda democrática, que por poco... Pero él siempre ha sido... A ver, una cosa es que él no se ha afiliado. No, pero es que pero eso dice públicamente. Él fue diputado por izquierda democrática, alcalde por izquierda democrática, candidato presidencial por izquierda democrática. Exactamente, pero él en las últimas elecciones por poco dijo que nosotros estamos destruyendo el partido de Rodrigo Borja y que él jamás ha sido la izquierda democrática, y es verdad, Fabricio, él llegó a sus puestos gracias a un partido político, gracias también a esa militancia que le apoyó y le respaldó. Ahora, yo me he dado sí la tarea de investigar a Paco Moncayo, su experiencia o no en el sector, y creo que esas personas que más allá de sus posturas políticas y más allá de lo crítico que es este gobierno y de que pueda también tener esa afectación a tu imagen porque estás en un gobierno que es impopular, él se dio... tomó esa decisión, que también es una decisión valiente. Yo no comparto, porque le digo que nos ha atacado las últimas veces de forma terrible Paco Moncayo y la izquierda democrática, y creo que también eso no es leal a un partido que te dio la oportunidad. Eso no ha existido como esa lealtad a un proceso que él vio en la izquierda democrática, pero también es una persona que aceptó un momento crítico en el que el país está cayendo a pedazos, en el que hay un tema de inseguridad terrible, aceptar un reto como ese, y yo sí tengo que reconocer a aquellas personas que en este momento están aceptando estar al frente de un país para salvarlo. Usted habla... Y Vallejo lo dijimos y lo exigimos, y por eso quizás no tenemos una relación muy buena dentro del partido. Lo que pasa es que son figuras emblemáticas de la política, sí, y han estado históricamente vinculadas a la idea. Y lo hemos criticado, y eso quizás, es innegable. Y por eso nosotros hemos tenido también aquellas críticas y aquellas diferencias al interior de nuestro partido. No crea, Fabricio, que no hemos cuestionado lo que usted hoy nos cuestiona a nosotros, lo hemos cuestionado a la interna del partido. Ahora, yo le pregunto, hemos exigido respuestas. Usted en esta entrevista ha hablado del partido. Yo le pregunto, con todo respeto, Joana, ¿cuál partido? Porque el partido está dividido. Está claro que por un lado están usted, Alejandro Jaramillo, Rocío Guanoliza, Dalton Basigalupo, por un lado, y por otro lado están Yesenia Guamaní, Marlon Cadena, Rodrigo Fajardo, y creo que en la mitad habrá que ver el comportamiento de Vilma Andrade, de Ramiro Narváez, etcétera. El bloque está dividido, entonces... ¿De qué partido me habla, Joana? Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el partido y lo que son la posición de los asambleístas dentro de la Asamblea General, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay un solo partido que decidió comenzar a reconstruirte. Hay un proyecto político futuro, y yo sí tengo que decir, o sea, es lamentable que solamente quieran utilizar a un partido como un vehículo para llegar, y cuando lleguen simplemente digan somos independientes, que nosotros hacemos esto por tal, cuando de verdad se esconden situaciones al interior que llevan a tomar esas decisiones. Pero si el partido no asume un proceso de reconstrucción, si no asume que estaba equivocado, si no asume también que no existió un liderazgo para poder elegir de forma correcta a sus representantes o a sus candidatos, estamos mal y no vamos a avanzar. Yo reconozco que la división en la Asamblea Nacional, reconozco a los asambleístas que actúan como les da la gana, porque aquí no hay un tema ni de coherencia, actúan como quieran, pero hay un proceso de fortalecimiento en el partido, en la institucionalidad de la izquierda democrática, en el que queremos tener
todas las herramientas, hemos aprobado reglamentos, hemos estado convocando a CEN, estamos fortaleciendo un proceso en territorio para poder abrirle las puertas para un liderazgo. Tenemos un instituto que está brindando capacitación a jóvenes de forma gratuita. Hay un partido que está trabajando y que se ve manchado por las actuaciones de asambleístas que llegaron gracias a la izquierda democrática y hoy sí quieren lavar las manos. Entonces, Fabricio, si bien es cierto vamos a tener este problema los 2 últimos años, sí, pero estos 2 últimos años nos van a servir para darnos cuenta quién es quién y quiénes no pueden volver a ser candidatos por la izquierda democrática, a quienes hay que separarlos de forma definitiva y que no los hemos hecho porque no teníamos un reglamento del Comité de Ética y por eso el TCE tenía una sentencia que obligaba a la izquierda a ejecutar un reglamento para poder hacer una expulsión, porque no hemos podido inscribir y estamos en un proceso de reorganizar el Comité de Ética, un Comité de Ética que responde a intereses personales. Entonces, sí, es muy duro el trabajo que estamos haciendo y quienes hoy hemos asumido quedarnos al lado del partido, siendo crítico, por ejemplo, con las cosas que mencionaba Fabricio. ¿Qué está sucediendo aquí? Porque estas personas son parte. Que nos expliquen a los asambleístas si existe un relacionamiento no con el partido. Hemos sido críticas y por eso fuimos expulsados. Hoy hemos vuelto al partido y hemos asumido una posición de partido como tal, aunque algunas cosas no podamos coincidir, pero si tengo una mesa con 30 presidentes, representantes del exterior y soy yo la única que tiene una posición distinta al partido, me toca dialogar, me toca debatir, pero también me toca aceptar las situaciones en las que existe una amplia mayoría y que en democracia se toma una decisión. Si no me siento cómoda con esas decisiones, voy a tener un momento que tomar la decisión de decirme, bueno, ese no es el partido que me representa. Y pero dar en un ese paso momento, al costado. y dar un paso al costado, pero no puedo decir, yo soy la izquierda democrática verdadera, yo soy la izquierda democrática falsa. Joana. Y eso es lo que tanto ha hecho daño el partido, porque no son responsables y quieren afectarle en este proceso, porque como no están con los presidentes, porque los presidentes los expulsaron de forma unánime, hoy dicen, no, yo represento a la izquierda democrática. ¿Con quién representa? ¿Solito? Correcto. ¿Sin partido? Joana, vuelvo al tema del juicio político y a la votación. ¿De cuántas abstenciones estamos hablando en la ID? De los 4 que citó Fabricio, usted, Alejandro Jaramillo, Rocío Guano Luisa y Dalton Basigalupo, ¿de cuántas? Yo no puedo dar números y nunca he dado números sobre la situación porque eso va a corresponder a cada uno de los asambleístas. Yo mal podré decir ahora, 2 asambleístas, 15 asambleístas, 3, 4, 5 van a votar. Yo puedo hablar por mi voto. Yo puedo hablar por mi voto. Nosotros, bueno, vamos a tomar la línea, puede ser abstención, puede ser en contra. Creo que el proceso... Pero no a favor. No vamos a votar a favor. Y eso está descartado. Usted descarta que vote a favor del juicio. Nosotros no estamos cotizándonos ni vendiendo. Nosotros hemos tomado una decisión que no es una decisión popular y que la hemos discutido y debatido también en el interno. No es la decisión popular la que estamos tomando nosotros. No es la decisión de la que muchos dicen, es que yo sé que no hay peculado, este juicio está mal, pero es que me van a criticar, es que ni sé qué. Entonces, creo que hay que perseguir no los aplausos, sino lo que el partido necesita en este momento. Y cuando hablamos de la inestabilidad terrible, cuando hablamos que la gente quiere que todos podamos por alguna vez en la vida, la política, dejar nuestras diferencias a un lado y sentarnos a trabajar, creo que es una decisión que en este momento creo que es conveniente para el país. Espero no equivocarme, porque quizás yo pueda tener elementos para llevarme a decir, ok, no estoy de acuerdo con este gobierno no ha gobernado, su Asamblea Nacional no legisla, pero en este momento necesitamos que todos nos pongamos a trabajar por un país, dejemos nuestras diferencias a un lado y aunque no sea popular, la decisión que tomamos creo que es la decisión correcta para el momento coyuntural que estamos viviendo y para la crisis que está atravesando el país y que esperemos que este gobierno por fin entienda lo que tiene que hacer, porque también es decepcionante ver un gobierno que al parecer no se despierta, que no está haciendo las cosas que tiene que hacer, pero también es decepcionante ser en una Asamblea Nacional en la que más importante es ser presidente de una comisión que decidir de forma coherente, o sea, con tus elementos, qué posición vas a tomar ahora en el juicio político. Y esas realidades son las que vemos en la Asamblea Nacional, que nadie está pensando en el país, que todos están pensando por ellos mismos, solos, de forma independiente, y no de forma coherente ni con base en los principios que puede tener su organización. Y eso quizás es lo que queremos recuperar en la izquierda democrática, que la gente sepa que en estos momentos coyunturales la izquierda democrática va a tener la misma posición siempre, de ahora en adelante. Yo no puedo hablar por el pasado, pero puedo hablar durante el proceso en el que ha asumido estar frente al partido, que ha asumido reconstruir este partido, que ha decidido darle a este partido un giro totalmente distinto. Quizás yo no esté el día de mañana aquí, quizás sea otra compañera del Oro, otro compañero del Oro que tenga que asumir la candidatura de asambleísta. Y lo acepto, porque así son los procesos en la política. Pero sí quiero construir un proyecto colectivo a futuro, un proyecto en el que todos podamos sumarnos y que no solamente seamos con agendas personales o individualistas. Ojalá no me equivoque,
Ojalá estemos haciendo lo correcto por el país, porque nuevamente, estar en cualquiera de las dos decisiones implica también consecuencias para el país. Y yo no quiero ser la causante de que el país vaya para peor, de que el país entre en una inestabilidad y que muchos sectores, como nos han mencionado en el Oro, están preocupados por lo que puede pasar después del juicio político. Asambleísta, gracias por el tiempo. Gracias. Muy amable. A Joana Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, con su visión nos ha dicho, no va a votar a favor del juicio político, podría ser en contra o abstención. Esto se va a resolver seguramente al momento de la votación, pero ha anticipado su postura en torno al juicio político. Gracias a nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.